de lo del programa, ¿verdad? Entonces, enfocados en derechos humanos, vamos a decir de que lo vamos a enfocar de una forma que se pueda tomar ampliamente lo que son las violaciones de derechos humanos, porque realmente sabemos muy bien que las violaciones en derechos humanos son múltiples y nosotros nos ponemos a leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nos ponemos a leer la Constitución misma, vemos de que se respeta el derecho a la vida, a la salud, a la integridad. Entonces, toda esa situación nos da la múltiple visión de que las violaciones a los derechos en nuestro país son amplios, pero lo vamos a hacer de una forma concreta para que no nos ampliemos tanto, ¿verdad? Para poder hacerlo de forma didáctica, para poder continuar con la clase de forma adecuada. No pararíamos, ahí sí que necesitaríamos más que un semestre para ver todas las violaciones y adentrar en cada una de ellas. Entonces, desde el punto de vista de la violación, de las principales violaciones, como les digo, el enfoque lo vamos a ver, lógicamente, en lo que es nuestra clase. Entonces, la violación a los derechos humanos la va a constituir toda violación directa u omisión, ¿verdad? Ahí vamos a empezar a hablar de omisión y eso lo vamos a ver también cuando veamos lo que es violencia estructural. Vamos a hablar sobre lo que es la omisión desde el punto de vista del Estado, ¿verdad? Para poder proteger a las personas. Así pues, cuando se da algún tipo de violación desde el punto de vista de ejercer una acción en contra de una persona y violar sus derechos, o la omisión por parte de una persona a un funcionario o quienes ostentan el poder para poder proteger los derechos de las personas, todo eso causa dentro de las principales violaciones de derechos humanos. Entonces, vemos nosotros de que va enfocado hacia el irrespeto a los derechos fundamentales de la persona. Entonces, cualquier irrespeto que haga hacia los derechos fundamentales de las personas, ya sea por acción directa o por omisión de prestar auxilio de parte de las entidades estatales o por quienes ostentan el poder, o por parte de las personas comunes, pero que no se les sancione por eso, entonces causa de alguna manera este irrespeto a los derechos fundamentales que poseemos todos en nuestro país, sin distinción alguna, sin distinción así como le estipula ahí, o sea, yo digo pueblos indígenas, pero las normativas dicen raza, sin distinciones de religión, sin distinciones de sexo, de edad, nada. Entonces todos tenemos los mismos derechos y a nadie se nos puede respetar nuestros derechos. Entonces vemos de que estos derechos fundamentales están amparados en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ustedes los pueden encontrar ahí en la parte dogmática, y las leyes y los tratados internacionales a los que Guatemala ha ratificado, y que ya hemos hablado nosotros de que el artículo 46 es el que les da vida para tener preeminencia dentro de nuestro país. Además, el 44 integra, ¿verdad? Ustedes, que lo que no esté en la Constitución y sea para proteger los derechos de nosotros como seres humanos, se toma como tal. Entonces es un respaldo mucho más para nuestra protección. Entonces, cuando hablamos nosotros de las principales violaciones, pueden ser cometidas por funcionarios o agentes del Estado, también por entidades o personas particulares o personas jurídicas. Ya hablamos de lo que son las personas jurídicas, ¿verdad? Ustedes, que pueden ser entidades y todo, que desde una entidad se le violenten los derechos humanos a una persona, con conocimiento o permisibilidad del Estado, ¿sí? Porque si nosotros no accionamos, hagan de cuenta de que nosotros podemos decir, es que nos están violando nuestro derecho a tal cosa, pero nosotros nunca denunciamos, nunca dimos seguimiento, entonces no podemos decir el Estado tiene la responsabilidad, a excepción de cuando es obvio que tienen que prestar la ayuda, ¿verdad? Ustedes, por lo menos la seguridad. La seguridad es obvio que tiene que haber, no me tienen que asaltar enfrente de mi casa para que la empiecen a prestar, tiene que estar ahí. Pero yo tengo que, si a mí me asaltan, tengo que hacer el conocimiento
a los entes adecuados y verificar si realmente están dándole el seguimiento a mi denuncia, o si los agentes, en este caso policiales, son parte del crimen y se ponen de acuerdo con quienes asaltan para sacar una tajada, ¿verdad? Ustedes, todo eso es muy importante. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos nosotros también ahí la obligación de darle seguimiento a cualquier tipo de situaciones de estas. Entonces, las principales violaciones van encaminadas, como les digo, a la violación de los derechos humanos que se da contra las personas, que constituye lo que es una violación u omisión, el irrespeto a los derechos fundamentales de las personas, y que vemos de que están reconocidos y amparados en la Constitución Política de la República de Guatemala y también en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por nuestro país. También podemos ver de que puede ser cometida por funcionarios, por agentes del Estado, pueden ser cometidos por entidades o personas particulares o personas también jurídicas con conocimiento y permisibilidad del Estado. Y cuando hablamos del Estado es de forma restrictiva, que es a los que ostentan el poder, ¿verdad? Fíjense ustedes de que, perdonen, pero estoy un poquito afónico. Respecto a esto del Estado, vamos a ver nosotros de que hay varias definiciones de Estado, pero cuando hablamos de derechos humanos, cuando se dice Estado es relativo a quienes ostentan las funciones públicas. Sin embargo, las definiciones de Estado más amplias hablan de un territorio, de personas. Entonces yo soy parte del Estado porque soy persona habitante del Estado. Así sucesivamente va hablando de otras cosas más, una estructura política, una organización jurídica. Ustedes han visto esa definición, esos son los elementos del Estado de forma amplia, pero cuando hablamos en derechos humanos, muchos autores utilizan la palabra Estado para designar o atribuir responsabilidades a quienes ostentan una función pública, o bien ostentaron en el pasado una función pública, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos nosotros de que desde el punto de vista de derechos humanos, por lo general cuando hablamos de Estado es de forma restrictiva únicamente a quienes ostentan la función pública, que son los que tienen la responsabilidad, ¿verdad? Y nosotros también tenemos responsabilidad, pero nuestra responsabilidad es hacia la denuncia y el seguimiento, y también hacia el hecho de no ser muy individualistas. Sabemos de que los derechos humanos reconocen la individualidad humana, pero ser un poco más humanos nosotros, y cuando a alguien le pase algo y uno es testigo o uno le puede ayudar a esa persona, hacerlo, ¿verdad? Y nosotros los abogados que tenemos el conocimiento tenemos mayor responsabilidad hacia con las personas. Un ejemplo, llegan con ustedes y les dicen, miren, hay unos niños a los que les están pegando muy, muy duro, o sea, los padres están casi matándolos y todo, ¿qué podemos hacer? Entonces ustedes pueden decir, bueno, hay varias formas, Policía Nacional Civil, o inclusive ustedes mismos verificar, y si fuera cierto, porque a veces son mentiras o chismes, ¿verdad? Presentar la denuncia. Lo más próximo es a la Policía Nacional Civil si está pasando, pero quien está obligado a darle seguimiento a eso es la Procuraduría General de la Nación, y ustedes lo pueden hacer ante un juzgado de paz, ante cualquier juzgado competente. Ustedes pueden presentar la denuncia y ya activan de alguna manera la protección para los niños que estén siendo vulnerados, pero hay personas que no saben cómo actuar. Entonces, ustedes tienen el conocimiento, ya ese conocimiento vale demasiado para la protección de las personas. Entonces, nuestra responsabilidad es esa. Si nosotros podemos proteger a las personas o ayudarles en su conocimiento y todo, es una obligación de nosotros. Entonces, dentro de un ejemplo de estas principales violaciones, ya les hablé de seguridad, ya les hablé de la vida, de vulneración hacia los menores, pero voy a usar un ejemplo de lo que es la salud, para que ustedes me lo entiendan. Entonces, no sé, no logré ver qué me preguntaron, pero cuando les diga que ya me pueden preguntar, me preguntan, pero abren el micrófono y me lo preguntan.
Les voy a dar un ejemplo de una de las principales violaciones de los derechos humanos. Miren, pues, un ejemplo, ustedes saben de que en su momento se habló mucho del TLC, Tratado de Libre Comercio. En ese Tratado de Libre Comercio se ponían algunas condiciones para los países y que quienes eran parte del Tratado de Libre Comercio tenían que utilizar únicamente materias de los países que eran parte de y todo eso. Pero eso fue un tratado que realmente nos puso en desventaja a los países pequeños, ¿verdad? Y países como Estados Unidos tenían ventaja sobre nosotros y miren ustedes la capacidad que tienen ellos de exportar y de enviar cosas y la que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, les voy a dar un ejemplo. Hagan de cuenta ustedes que dentro de este Tratado de Libre Comercio, Guatemala, dentro de sus compromisos, muchas farmacéuticas tenían denuncias de que aquí en Guatemala se estaban produciendo medicinas genéricas, genéricas en las que a la hora de la hora no pagaban, o sea, ahí sí que se violentaban los derechos de quien inventó el medicamento porque no pagaban el derecho del uso de esa fórmula. Entonces, hay algunos medicamentos que ya se pueden reproducir, ¿verdad ustedes? Pero hay otros que tienen una reserva. Entonces, vienen ellos y argumentaban de que se estaban utilizando por medio de medicamentos genéricos la producción de esos de forma ilegal. Bueno, pues Guatemala se comprometió a combatirlo de la creación de medicamentos genéricos cuando hubiera una reserva de parte de las farmacéuticas o de los dueños de la fórmula o a quienes les corresponde recibir una regalía cuando se reproduzca este tipo de medicamentos que sabemos muy bien de que los laboratorios que los crean tienen que gastar mucho dinero y todo, entonces tienen que devengar un beneficio, ¿verdad? Pero dan de cuenta ustedes de que Guatemala se comprometió a verificar de que no se realizara más estos medicamentos genéricos cuando hubiera una reserva de la fórmula. Pero si el Estado de Guatemala se compromete a eso, también tiene que tener un compromiso para la población para que tengamos acceso a ese medicamento. Porque hagan de cuenta ustedes de que les voy a decir, tal vez ese medicamento genérico en esas farmacias populares a nosotros nos salían como a unos 20 quetzales. 20 quetzales para algunos es demasiado. Hagan de cuenta que hay personas que 20 quetzales constituye la comida de 2 días, no de un día, sino que la comida de 2 días, ¿verdad? Desayuno, almuerzo y cena y a ver cómo. Entonces, pero por lo menos se tiene acceso a ese medicamento de forma genérica, ¿verdad? Algunos tenían mala fama de que no tenían los mismos resultados que la medicina ética, como le dicen, ¿verdad? Pero, sin embargo, por lo menos la población tiene acceso al medicamento genérico. Pero entonces acortamos ese medicamento genérico y ahí entra el compromiso del Estado de Guatemala de dárselo a la persona cuando lo necesite. Sin embargo, nosotros vemos, yo sé que muchos de ustedes son trabajadores y como para suspensión y cualquier situación tienen que ir al IX. Pero ni en el IX mismo hay a veces medicamentos y medicamentos muy generales, no hay a veces, ¿verdad? Ustedes como antibióticos, como acetaminofén, imagínense ustedes medicamentos ya más específicos. Entonces ya toca sobrepagar un medicamento que yo no estoy diciendo de que lo adecuado sería robarse esa fórmula, porque ya les expliqué, ¿verdad? De que quienes crean, los laboratorios que crean estas fórmulas hacen un gasto. Entonces, el hecho de no respetar y no pagarles a ellos sus derechos también constituye que pueda ser de que ya no se sigan inventando nuevas fórmulas porque se les está quitando de alguna manera esos recursos. Entonces, no estoy de acuerdo con robar fórmulas, pero también el Estado, de alguna manera, cuando de alguna forma ya se comprometió a que no se creen este tipo de medicamentos genéricos, está obligado a darle a las personas accesos a esos medicamentos. Bien,
Entonces, alguien había hecho una pregunta, no sé si alguien quiere preguntar algo o continuamos. Estamos hablando de las principales violaciones, ya les di ejemplos diversos y ahorita les hablé sobre el derecho a la salud de una forma más explícita. Sí, hermano. Licenciado, buenas noches. Claro, hermano. ¿Cómo? Tengo, bueno, una duda. Yo no sé si el siguiente caso pues plantea también una violación a derechos humanos. Por ejemplo, ahorita que mencionó el IX, eh, se dan casos en que una persona es suspendida por el IX, digamos, por alguna enfermedad, entonces lo suspenden 2 o 3 días. Estos días, pues no se los paga la empresa y el IX tampoco paga a partir del tercer día, creo yo. Entonces, de no es un seguro, al final de cuentas es un seguro social, porque lo que hacen es quitarle dinero a uno, ¿va? Porque a mí me ha pasado varias veces que me han suspendido y luego yo veo quién me va a pagar esos días que supuestamente el IX me los tiene que cubrir y no me los paga ni la empresa, no me los paga ni el IX, entonces al final es una pérdida. Y después me dan una medicina genérica, contadita, 5 pastillas tal vez, de las más sencillas y más baratas que yo no sé si me van a servir. Entonces, yo pienso que eso es una clara violación de los derechos humanos en el caso de la salud, me imagino, ¿verdad? Y está pagando un seguro social. Es doble Y violación. Porque por lo sí, menos yo de por sí los hospitales públicos tienen la obligación hacia con nosotros porque con nuestros impuestos lo hacemos. Pagamos nosotros para que subsistan estos hospitales. Pero en el caso tuyo, pagas para que subsistan los hospitales públicos en general, pero también pagas un seguro social porque te lo descuentan y sí. a todos los trabajadores que están aquí. Entonces tienen, ahí sí que la doble obligación, pero no la cumplen. Y lastimosamente, repercusiones de esto es que muchos trabajadores dicen, mejor no me suspenda, yo sigo trabajando así como estoy fregado y todo, con Sí, es dolores, cierto. y te toca gastar en el resto del medicamento o buscar un médico particular para que te trate, porque muchas veces llegas y te miran con desprecio 30 segundos y te dicen gracias por participar y aquí están sus 4 pastillitas que decís. Entonces todo eso desde el punto de Sí, vista del derecho a la salud. No estoy generalizando ustedes, porque yo sé que hay médicos también aquí, sí, porque tenemos un montón de compañeros médicos y sabemos de que hay personas que hacen esto cuando tienen un convenio. No estoy, no puedo generalizar porque hay personas que sí trabajan en su ámbito, ¿verdad? Entonces, solo les estoy diciendo que una persona que trabaja de asistente en donde yo estoy, ella la citaron para las 8 de la mañana para que a la 1 de la tarde le dijeran que siempre no iban a atender porque por situaciones de, no era de COVID, porque ya el COVID de qué rato se está, ¿verdad? Por situaciones de que no hay suficientes médicos, no podían atender, pero eso lo tenían que establecer cuando le dieron la cita, ¿verdad? Y deberían de organizarse que entonces si se les va a cambiar la cita, pues llamar, ¿verdad? O sea, si tiene uno un sí. contacto ahí, llamar y decir, mire, ya no se venga el miércoles a las 8 de la mañana, sino que su cita se la pasaron hasta noviembre, ¿verdad? Su cita es A en mí así noviembre, me pasó. su enfermedad era grave, entonces ella hasta estuvo internada una semana con sus recursos en un sanatorio. Entonces, Sí, delicado, ¿ah? Porque ella sí tiene el recurso, pero ¿qué pasa con los que no? sí, es Entonces, cierto. esa es mi postura. Muchas veces, miren, por eso es que hay que hacer y dar seguimiento. Por parte, ahí sí se puede usar situaciones como la PDH para que vaya a verificar la función y el trabajo en estas entidades, esta entidad autónoma que es el IX. Eleazar levantó la mano. Eh, no sé qué quiere decir Eleazar. Sí, buenas noches. Contame, Eleazar. Sí, solo para hacer un comentario, Lick, en relación a lo que estaban hablando de los medicamentos genéricos. Ajá. Digamos, de alguna manera, pues la ley de contrataciones vino como que a poner ese tema de que, por ejemplo, cuando se realizan compras por modalidades directas, Uh-huh. lo que prevalece es el precio, ¿verdad? Y en ese sentido, porque la calidad lo regula el Ministerio de Salud a través de su registro sanitario. Entonces, como que limita el poder adquirir una marca de mejor calidad si una vez está avalado, digamos, por el Ministerio de Salud con su registro sanitario. Es por ello que se compran esos medicamentos. Ajá.
Y en dado caso, digamos, el medicamento no es funcional para algún paciente X, lo que hacen es que interponen un amparo. Y ya con la orden del juez, pues entonces se le compra la marca que le es funcional al paciente. Solo como comentario. Y Eleazar, imagínate, ¿y cuánto constituye el gasto de presentar un amparo? ¿Y cuánto constituye? Aunque el amparo tiene que caminar un poquito más rápido, pero siempre se tarda. Entonces, imagínate que fuera alguna persona que estuviera con hemodiálisis o personas pacientes de SIDA, aunque es una enfermedad que depende del estado en que esté, puede que avance más o menos, ¿verdad? Entonces, son situaciones bien delicadas que se dan ahí. Ahora, con lo que me estás diciendo de las contrataciones, mira, ahí sí que con la calidad, depende de qué sea. Y ahorita que estás hablando en el caso de medicamentos, sí, ese tipo de factores se dan. Y muchas veces también quienes hacen las bases te enfocan hacia donde tenés, o sea, con la forma de las bases te dice por lo menos, es un medicamento tal y tiene que tener tales características y tiene que ser, hacer de cuenta, en líquido y bebible. Y tal vez solo una marca hay que sea en líquido y bebible, hay otras que sean inyectadas, hay otras que sean pastillas tomadas y que tienen igual o mejor efectividad, pero como te ponen ahí en líquido y bebible, eso tenés que comprar. Entonces te encaminan y eso es peligroso porque muchas veces, por eso es que muchos trabajadores han acabado en la cárcel, ¿verdad? Por eso es que no me acuerdo si la ley de contrataciones del Estado es la 30 o 31, el artículo 30 o 31, que dice por no convenir a los intereses del Estado. Entonces, yo cuando trabajaba en ese tipo de situaciones que me enviaban a estar en algunas juntas de cotización o licitación, utilizaba mucho ese artículo, miren ustedes, porque las bases estaban encaminadas y me podía perjudicar a mí. Yo miraba una situación más barata, dan de cuenta ustedes, unos ascensores que se tenían que arreglar donde yo trabajaba y, y que en ese momento me tocaba a mí participar en la junta. Eh, la reparación y la modernización salía en 1,5 millones, pero poner uno nuevo de otra marca, porque ahí hasta la marca, y eso está prohibido en la ley, ¿verdad? Que le digan a uno de qué marca es. Pero la instalación de un ascensor nuevo con las mismas características y con todo el andamiaje nuevo y todo, costaba 450,000 quetzales. Entonces yo lo que saqué fue una cotización, y puse la cotización y dije que no otorgaba esa licitación. Bueno, dijimos los 5, ¿verdad? No otorgamos esta porque no convenían los intereses del Estado, por ser muy onerosa, muy cara. Entonces, en su momento nos regañaron, pero nosotros salimos limpios, ¿verdad? No tuvimos ningún tipo de persecución después, hablando de persecución penal, ¿verdad? Y después quienes eran nuestros jefes comprendieron de que ellos también iban a salir perjudicados y que de alguna manera en donde hacían las bases estaban de alguna manera motivando o enviando hacia que se hiciera una contratación. Entonces es delicado. Alguien levantó la mano que es Doris Noelia, sí, Noelia de Carmen. Buenas noches, Lick. Sí, respecto a lo de leaks, o sea, es un tema muy, muy complejo porque así como nosotros estamos atados de mano como trabajadores, ¿verdad? Que nos ponen o nos quitan nuestros días de paga, igualmente les pasa a leaks. A leaks no les autorizan comprar medicamentos que no cumplan con cierto requisito, como normalmente hacen con el mejor postor, ¿verdad? Ahí sí que es una técnica muy, muy poco efectiva, pero lamentablemente ellos están forzados a hacerlo de esa manera. Sí, Doris, y mira, pues ahí hay varios factores, tienes razón, porque se limita en muchas situaciones, se limita por lo menos el uso de recursos, se verifica mucho eso. Sin embargo, también a veces fallan en el sentido de no sacar las licitaciones o cotizaciones en tiempo. Entonces, a veces lo dejan para última hora y la están sacando así apurada. Ya cuando ven de que no hay medicamento, la sacan. Entonces, uno debe prever, tenemos medicamento únicamente para 4 meses y 4 meses nos vamos a hacer entre que levantamos un evento de cotización o licitación. Entonces, tenemos que prever, se tendría que prever, ¿verdad?, de levantar ese evento antes de que ya no haya medicamento. Entonces,
tiene razón en que ya hay mucha más limitación, pero también yo pienso de que a veces, como chapines, muchas veces dejamos las cosas para última hora y eso no debe ser así. Y a veces el hecho de que a veces hay cambio de autoridades, personas nuevas con poco conocimiento y se tienen que adecuar y después se vuelven pilas, pero llegan otras autoridades y lo sacan. Entonces todo eso afecta mucho a las instituciones públicas. Entonces son factores que pueden, desde el punto de vista administrativo, afectarnos en salud. Entonces ya solo le voy a dar la palabra a Dana y continuamos. Dana de León. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Dana. Perdone solamente para hacerle un comentario con respecto siempre con lo del IX. Yo acabo de pasar, yo tuve un accidente, fue una lesión jugando fútbol. En el IX por atenderme lo más rápido que pudieron, no quisieron ni sacarme radiografía. Según el doctor me dijo que no tenía fractura. Ya llevo 3 meses y yo sigo mal, ¿verdad? No me pareció conforme, entonces yo busqué un hospital privado, tuve que pagar nuevamente con un trauma, me hicieron radiografía y resulta que sí tuve fractura, por eso es que realmente yo no quedé bien, fue una de las manos que yo me fracturé, ¿verdad? Fue la muñeca. Entonces, qué lamentable, ¿verdad? Porque es lo que están comentando los compañeros, tras que no me pagaron mis días completos. Ahora el tema de salud, pues que yo estoy pasando ahora, estoy pagando terapias y todo esto, pues son 2 terapias a la semana, entonces realmente es un gasto y ahí sí que por el tiempo para decir voy a demandar los del IX, realmente uno no tiene ese tiempo, ¿verdad? Entonces solamente para comentarles esto, que hasta dónde llegan los resultados por una mala atención. Claro, y sí tienes cómo demandarlos porque tú pasaste por ahí, ellos te dieron el alta y o sea, sí tienes suficiente, pero sí, haz de cuenta de que a veces sí hay que hacer el sacrificio, ¿verdad? De poner antecedentes ahí, porque así como te lo hicieron a ti con una fractura, que es muy lamentable, han hecho que personas pierdan la vida, ¿verdad? Tú sigues luchando y estás con dolor y sigues en terapia, pero hay personas perdiendo la vida por eso. Me disculpo con quien levantó la mano, ni siquiera quiero ver el nombre para que no piense que es por un nombre determinado, pero les había dicho que solo le iba a dar la palabra a Dana, si quieres en la siguiente, porque ahorita solo quiero tocar y ya te doy la palabra, si no, no avanzo y van a pensar ustedes de que no estoy dando los temas, sino que solo charla, y sí, me gusta dar ejemplos y todo para avanzar también. Entonces, vemos de que en lo que es las garantías de protección, eso es, se los voy a dar de forma también breve, concisa y entendible. Las garantías de protección, cuando ustedes oigan las garantías de protección en materia de derechos humanos, son lo que es el marco jurídico que existe dentro de un Estado de observancia nacional para poder proteger los derechos y que no sean vulnerados. También vemos de que también lo constituye el propio ordenamiento jurídico existente del país y el marco internacional en materia de derechos humanos que ha ratificado un Estado. Entonces, ¿cuáles son las garantías de protección que nosotros tenemos entonces? Iniciemos por la Constitución Política de la República de Guatemala. Esa le da vida a los instrumentos en materia de derechos humanos como marco internacional de los derechos humanos ratificados por Guatemala, pero también hay otras garantías de protección. En el caso del Código de Salud, ahorita que estamos hablando de salud, en el caso de la violencia contra la mujer, ya les he hablado a ustedes de la ley de femicidio, que son leyes ordinarias, pero que se enfocan hacia la protección de las personas. El mismo Código Penal, ¿verdad?, que podría servir en el caso de la negligencia que le cometieron a Dana de León. Entonces, son situaciones que es un marco jurídico que hay, que le garantiza a uno, de alguna manera, una protección jurídica a la que uno tiene que hacerse valer. Entonces, eso dentro del ámbito de cada uno de los países ha ratificado diversidad de instrumentos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos sí está en la mayoría, ¿verdad? Ustedes
sucesivamente podemos ver de que cada uno tiene su marco propio. Entonces, esas son las garantías de protección. Entonces, las garantías de protección, que les quede claro, son el marco jurídico de observancia en un territorio nacional, y eso sirve para que los derechos de nosotras, las personas, no sean vulnerados, porque nosotros como personas no tenemos que dejarnos vulnerar por medio de violaciones a los derechos humanos hacia nosotros. Entonces, eso sirve para que sea protegido mediante el propio ordenamiento jurídico y mediante lo que son el marco internacional en materia de derechos humanos que han sido ratificados por cada uno de los países, en el caso de nosotros, Guatemala. Entonces, estoy viendo que todavía está con la mano levantada Enoe. Sí, Enoe. Enoe. Bien. Vamos a ver, lo malo es que si le doy aquí salir, de todos modos me vuelve a aparecer. Sí, Enoe no lo cierra. Bien. Entonces, ¿alguna duda sobre cuáles son las garantías de protección? Enoe, ¿vas a hablar? No, licenciado, disculpe, se me activó esto, gracias. Ah, bueno, estoy viendo la hora. ¿Vieron ustedes? La hora estoy viendo para ver cómo voy, que me queda muy lejos la computadora. Bien. Entonces, no hay ninguna duda, entonces ya todos saben cuáles son las garantías de protección, que es el ordenamiento jurídico que haya interno dentro de un territorio y que de alguna manera ha sido ratificado también por Guatemala en el caso del marco internacional de los derechos humanos y que debe ser aplicado y hacerse valer por parte de nosotros. Entonces, el siguiente... Buenas noches, me saluda Dominga Grave. Sí, Dominga, cuéntame. Usted habló del Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Entonces, ¿usted considera o su punto de vista si afectaría mucho a Guatemala si se desligara de este tratado? ¿O si es posible o no? Es algo como el tratado de esto de San José, pero no recuerdo ahorita exactamente cómo se dice. El Pacto de San José. Exacto, el Pacto de San José es similar a este tratado, porque vamos, también yo veo que este tratado pues sí ha ayudado a Guatemala, como también lo ha perjudicado, ¿verdad? Porque que yo pienso que igual, lamentablemente en este mundo pues no todo se da como uno quisiera, ¿verdad? Siempre uno paga algo por alguna cuestión, ¿verdad? Entonces, ahora bien, con lo del tema del ICS, yo pienso también que no todo es malo, es decir, pues hay cosas salvables del ICS. Yo no pago ICS, yo no he ido al ICS, pero sé de gente que está muy contenta, está satisfecha. Entonces, hay de todo. Entonces, pero sí lo que me llama a mí la atención es el Tratado de Libre Comercio. ¿Es posible desligarse Guatemala de este tratado? Y si sí, ¿cuán perjudicado sería? Gracias, licenciado. Dominga, lo primero, bueno, voy a empezar de atrás para adelante. De lo del ICS, hay personas que están contentas porque, como les digo yo, no todos los profesionales médicos son iguales. Hay gente que sí lo está tan bien, hay trabajadores que sí tratan bien a las personas, o inclusive, aunque tarden horas ahí esperando, se les atendió bien y salieron bien, ¿verdad? En el caso, les aseguro yo de que tal vez hubieron otras personas que también llegaron con el mismo caso de Dana y tal vez la atendió otro médico y ese médico fue un poquito más acucioso para hacer las cosas bien. Y eso hizo que la entidad o la institución estuviera bien, pero ellos, ahí sí que el ICS puede ser demandado inclusive en lo civil por parte de Dana y él en lo penal, ¿verdad? Es una situación bien, bien grave la que cometieron con ella y que a otras personas les ha costado la vida. Bien, ahora lo del libre comercio, si Guatemala, hagan de cuenta ustedes, hay un montón de tratados, no hablemos solo de libre comercio, aunque no son lo mismo con el Pacto de San José, porque el Pacto de San José enmarca derechos, ¿verdad? Derechos determinados. Guatemala muchas veces no se desliga por la dependencia, muchas veces económica, de algunos de los países, que de alguna manera comandan o obligan a que esté dentro
dentro de eso. Entonces, por la ayuda, por lo que ustedes quieran, pero esa es lamentablemente la realidad. Hay países, ¿verdad? Ustedes de que lo que hacen es que se empiezan a aliar a países asiáticos, aunque pierdan el apoyo con los países que realmente están vulnerando al país en sí. Entonces, esa es la respuesta, Dominga. O sea, hay dependencia de Guatemala en lo económico de algunas situaciones y eso es lo que da esa pauta. Bien. Ahora lo del Pacto de San José, se tiene que hacer ahí se llama denuncia, pero es como renunciar. Y después de renunciar Guatemala al Pacto de San José, tiene que esperar 10 años, ¿verdad? Hasta que pueda salirse del mismo. Y también puede tener repercusiones internacionales en materia de derechos humanos, pero yo siento de que el Pacto de San José ha sido muy atacado por lo de la pena de muerte, pero la pena de muerte en Guatemala, yo ya creo que les di el ejemplo a ustedes de si les aplicarían el mismo delito a un Botrán, a un Castillo de dinero, a los que son dueños de las empresas más importantes de acá, que a una persona, a un pelón particular, ¿verdad? Entonces, algunos de ustedes creo que me contestó de que no iba a ser. Entonces, sabemos muy bien de que se tiene que cambiar muchas cosas en el sistema de justicia antes de hablar nosotros de pena de muerte. Es delicado porque con la pena de muerte nosotros los que no tenemos tal vez los recursos económicos así tan ostentosos, estamos dándole la pauta de alguna manera al Estado a administrar nuestra vida y ni siquiera la sabe administrar bien y no es para todos por igual. Entonces es bien delicado, eso lo vamos a ver en su momento cuando veamos el tema de pena de muerte. Bien, entonces dentro del punto de vista que nos corresponde ahorita tocar, que es violencia en Guatemala, que ese, si se dan cuenta ustedes, ya es el punto número 2 del programa. Entonces vamos a ver definición y tipos de violencia. Pues lo primero que tenemos que saber nosotros y que vamos a entrar de primero a analizar la violencia en Guatemala. ¿Qué es esa violencia en Guatemala? Entonces, en Guatemala podemos encontrar nosotros que hay violencia social, la delincuencia ha causado un impacto en la actualidad que responde de alguna manera a la falta de previsión histórica que ha habido del abordaje de forma adecuada y de forma responsable para poder evitar esa violencia. Entonces, esa forma responsable es desde el punto de vista material y psicológico. Cuando le hablo de material es muchas veces acceso al trabajo, acceso a la educación, acceso a recreación, acceso también a lo que ya habíamos hablado nosotros, a la seguridad, para que los jóvenes no sean sustraídos por grupos delincuenciales y empiecen a participar de la violencia de estos grupos. Entonces, por lo general, los estados, si ustedes se han dado cuenta, o quienes ostenten el poder, o los gobiernos, perdón, de alguna manera han ido de forma represiva a lo que es el combate, porque miren, lógicamente si ahorita por lo menos hay un homicidio o un asesinato, lo que ustedes quieran poner de ejemplo, el Estado empieza a trabajar con su estructura y ya dan de cuenta que al cuate lo atraparon. Entonces, lógicamente, ya viene la parte de la captura, poner ante los tribunales respectivos, hacerle el conocimiento de por qué fue arrestado, se sigue el proceso, ya dan de cuenta de que llegó hasta la condena. Sin embargo, la erradicación de la violencia no va en torno únicamente a marcar un castigo, una condena, que sí es adecuado marcarla. No les estoy diciendo yo de que no se debe condenar a un delincuente. Posiblemente esta persona a la que se le arrestó, no estoy justificando, yo creo que no hay justificación jamás para la delincuencia. Sin embargo, posiblemente él cargaba una gran necesidad familiar y vino y consiguió un arma y realmente cometió el homicidio, pero fue porque no sabía usar el arma y se le fue el balazo. Entonces, él lo que correspondía ahí era que tal vez él necesitaba acceso al trabajo.
Entonces, ese es un ejemplo de lo material, ¿verdad? Lo psicológico puede ir desde el punto de vista de la seguridad que yo les digo y del trabajo con los jóvenes para que no tengan ellos por qué buscar situaciones malas, darles de alguna manera opciones buenas para poder desarrollarse y triunfar en la vida y enmarcarles de que por lo menos la vida es fabulosa si uno sabe esforzarse y sabe desarrollarse en una profesión o en un oficio determinado. Sin embargo, muchas veces a los jóvenes se les permite ver de que las cosas fáciles son las mejores, ¿verdad? Así hay padres que dentro de la misma familia les aplauden cuando el joven se robó algo en un centro comercial, cuando le robó algo a algún compañerito, qué chilera tu cosa que te trajiste vos, bonita esa tu pelota. Entonces, ¿y dónde la conseguiste? Pues la tomé de tal lado, sos pilas. Entonces, en lugar de corregirlos desde el punto de vista interno de la familia, como que les dan la pauta para que hagan cosas y próximamente van a hacer cosas peores. Entonces, son factores sociales que se tienen que trabajar desde la familia, desde el punto de vista de quienes ostentan el poder en el gobierno, para poder trabajar con las personas, con las familias. Y por eso mismo es que ustedes se han dado cuenta de que hay veces de que se les termina quitando los hijos a algunos padres, ¿verdad? Que no lo saben educar, pero son situaciones así. Entonces vemos nosotros de que hay varios fenómenos que pueden de alguna manera darse dentro de eso. Como les digo, la situación social, la familiar, lo que son los factores económicos, los factores culturales, así como factores de carácter contextual o institucional, ¿verdad? Que también tienen mucho que ver. Factores culturales, hagan de cuenta ustedes de que muchas veces algunos grupos determinados o algunas partes de la población nuestra justifican la violencia extrema. Entonces, nosotros como guatemaltecos ya vieron de que decimos un par de nalgaditas de vez en cuando al niño, pero ya cuando esas nalgaditas no son nalgaditas, sino que hagan de cuenta ustedes que se les golpea en la cabeza, se hacen situaciones mucho más extensas y ya les causan quebraduras, les causan lesiones, golpes, disculpen, pero estoy dando una clase, entonces puedo hablar de eso, golpes genitales, por ejemplo, hacia un menor, son cosas delicadas, son cosas en las que ya no se puede decir es que estaba corrigiendo a su hijo, ya es una violencia extrema en contra de un niño o de un adolescente, según sea el caso. Pero muchos vienen y alegan cultura, y eso no, desde el punto de vista cultural, no se acepta ese tipo de situaciones. En pueblos indígenas, a los que continúen el otro año con su servidor, lo vamos a ver de que la cultura no acepta ese tipo de situaciones, o sea, no es una justificación para poder hacer alguna cosa de estas. Entonces, y desde el punto de vista institucional, ustedes saben de que hay lugares, por lo menos, como la milicia, como puede ser la Policía Nacional Civil en su escuela de la Policía Nacional Civil, en donde se puede causar algún tipo de rutinas que pueden ser de alguna manera violatorias a la integridad de la persona, denigrantes en contra de la persona, que pueden causar de alguna manera lesiones graves y que son cosas que también factores que en otros países han ido limitando, ¿verdad? Pero en nuestro país no hay limitación alguna hacia eso. Entonces, desde el punto de vista de los últimos años, vemos nosotros que el fenómeno de la violencia en nuestro país ha ido creciendo. No vemos una tabla que va hacia abajo, sino que va hacia arriba. Entonces, se va incrementando y esa violencia vemos nosotros de que se cobra la principal relevancia en lo que es mujeres, niños, adultos mayores, personas con capacidades especiales, diferentes, entonces también pueden recibir algún tipo de violencia. Entonces, ahí se acuerdan ustedes de que la violencia no es únicamente la violencia física. Antes
teníamos la concepción de que la violencia era únicamente los golpes, pero también hay violencia emocional, hay violencia económica, entonces hay situaciones que se pueden hacer en contra de las personas que pueden generar violencia sin dar un golpe. Entonces la perpetración de los hechos de violencia que puede haber no se constituye únicamente en un fenómeno creciente, sino que también hay modalidades que han variado. Entonces, y esas modalidades que han variado van en detrimento de la dignidad humana. Creo que ya habíamos hablado también de la situación que se da del mal uso de las redes sociales y que también de alguna manera ahí pueden atacar a nuestros niños, a los jóvenes, y que de alguna manera tal vez si nosotros los adultos vemos alguna situación, la vemos así como que solo bloqueo a esto si no les pongo atención, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando un niño que tiene la duda de ciertas cosas, ¿verdad? Ustedes entra a esa página y empiezan a inducirlo a que también lo haga y que es bueno y que si es posible mande fotos y todo eso es delicado. Entonces va violentando mucho más la dignidad de los seres humanos y que ese tipo de violencia en contra de los niños se va acentuando cada vez más, ¿verdad? Y lastimosamente vemos algunos pocos capturados, pero yo creo que son demasiados las personas que causan este tipo de situaciones. Entonces, no sé si ahí tenga alguien alguna duda, algún aporte para poder continuar. Licenciado. Bien, me hablaron de la violencia institucional, pero ya les di el ejemplo de la Policía Nacional Civil y les di desde el punto de vista del ejército, pero desde el punto de vista físico. Violencia institucional también puede haber cuando por lo menos hagan de cuenta ustedes de que en la universidad se discriminara a las mujeres por ser mujeres, o un docente lo hiciera, ¿verdad? Entonces, eso da una pauta de que se le tiene que corregir a la persona o se le tiene que destituir, porque si no, la misma institución está respaldando eso. Entonces, Laura Ninet levantó la mano. Dime, Laura. Sí, fíjese que tengo una conocida, una compañera, que ella descubrió un chat entre varias personas, en donde le ponían apodos, le tomaron fotos sin su autorización y con las fotos pues estaban haciendo comentarios de ella, ¿verdad? Ajá. Entonces ella estaba diciendo que iba a ver si los podía demandar por acoso, porque en ese sentido ella se sentía ofendida y hasta cierto punto violada su intimidad porque están divulgando y pasando fotos sin su autorización. No son fotos malas, pues son fotos de vida cotidiana, ¿verdad? Pero me dejó un poquito inquieta eso porque ella no tiene acceso a ese chat, pero solo lo vio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría ser para poner ella una denuncia, decir que hay por acoso? Es que fíjate que el acoso no está tipificado. Para mí no sería válido. Lo que pasa es que, mira, pues lo que podría haber es, uno, qué mensajes fueron los que mandaron. De repente, haz de cuenta tú de que alguno de las personas se manifestó y que ese chat, de repente, no es solo un chat, sino que lo publican en alguna red social así pública. Entonces, tal vez por eso se enteró ella. Entonces, haz de cuenta de que uno de ellos está diciendo de que ella es un ejemplo, ¿verdad? Ustedes que lastimosamente a veces se da con personas que, más que todo, gente que es o poco hombre o bien una mujer que no valora a su género, a ustedes. Entonces, pero haz de cuenta de que uno de ellos está diciendo, no, es que ella por dinero hace tal y tal cosa y todo eso. Entonces ahí hay delitos contra el honor. ¿Me entiendes? O sea, yo no sé qué decían en el chat, ella lo sabrá. Entonces tú puedes leer lo que son los delitos contra el honor y puedes decirle a ella, depende de que te lo diga a ti, ¿verdad? De qué es lo que haya pasado, ya tú le dices a ella en donde encuadra, ¿verdad? Sí, pues fíjese que los mensajes eran como poniéndole apodos, ¿verdad? Que taconuda, que gordinos de qué,
cosas así, ¿verdad? No eran así denigrándolas, sino que como poniéndole más que todo apodos. Ujú. Sí, como te digo, ella tenía que ver bien hacia dónde van los mensajes, ¿bien? Para poder encuadrar ahí hacia dónde ir. Ok, gracias. Mucho gusto, Laura. Armando levantó la mano. Gracias. Sí, licenciado, tengo una duda. A ver, el artículo 26 de la Constitución que habla de la libertad de locomoción, Ajá. eso es literal, digamos, a circular de un lado para otro, ¿verdad? O sea, a eso se Sí. refiere, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, en el caso de... Con las manifestaciones, decís vos. No, más que todo va a esto. Por ejemplo, la policía de tránsito que en algunos lugares bloquea el paso para liberar, no sé, para bloquear el paso de un lado y libera de otro lado y lo mantiene a uno retenido ahí. Eso, pues, no sé, podría ser también algún tipo de violencia Sí. a la No, libre no, locomoción, porque ¿no? la misma Constitución dice que el beneficio Ajá. colectivo puede más que el particular y muchas veces lo hacen para que un conglomerado más grande Ajá. pueda beneficiarse. Un Ah, ejemplo, cuando así sea, sí. ¿verdad? Entonces, cuando Ajá. un conglomerado mucho más grande se beneficia, y entonces hacia eso va el respaldo que ellos podrían tener, ¿oíste? En su normativa, porque estás hablando por lo menos de los carriles reversibles, de situaciones así, Ajá. paran demasiado tiempo la salida de una cuadra, de una calle y todo eso, ¿verdad? Ajá. Pero va hacia eso, ¿oíste, Armando? Muy bien, gracias, Lee. Vaya, Armando. Bien, entonces vemos nosotros de que hay factores, miremos la hora. O yo creo que ahí la dejamos porque ya lo que viene va a ser más amplio. Entonces les deseo la mejor de las noches y ya casi listos para el examen, ¿verdad? Sí, Lick, ya listo. Nada, mero. Licenciado Guito. Éxitos y bendiciones. Y a conseguir el libro, quienes no lo tengan y traten de que esté legible. Oyeron, no van a comprar donde la compañera que dijo la vez pasada compró, porque sí hay formas legibles de conseguir el libro. Éxitos y bendiciones. Muchas gracias, licenciado.